Bien, pues bienvenidos. Vamos a continuar con el estudio de las cuentas contables. A ver. Ok, ya. Bueno, vamos a continuar con el estudio de las cuentas ya de manera muy particular. En este caso, recordarán que estábamos en sesiones pasadas viendo las cuentas que constituían los estados financieros, específicamente el de situación financiera o balance general. Entonces, pues ahora toca estudiar las cuentas que constituyen las obligaciones de las empresas. En sesiones pasadas, como les decía, pues estábamos viendo lo que son las que constituían los bienes y derechos de los activos de las empresas, que propiamente son los activos. Entonces, como les decía, de manera general, las características que comparten las cuentas de pasivos, así como vimos con las de activos, pues primero es que son cuentas que representan deudas u obligaciones. Tenemos que son cuentas que en su mayoría, o mejor dicho, aquí se aplica, ¿no? Que en su totalidad son cuentas de naturaleza acreedora, por lo tanto se abren con un abono y están ordenadas, en este caso, de acuerdo a su exigibilidad. Y ya por último, de la misma manera que la cuenta de activos, pues se dividen en circulantes y no circulantes, o a corto plazo y a largo plazo, como querramos definirlo nosotros. Ahora, al igual que las cuentas de activo, pues estas vienen ya como definidas o vienen reguladas dentro de la NIF C6, que es propiamente la NIF que establece ya directamente cuáles son las normas o las reglas de cuál va a ser el nombre, la estructura, formas de presentación y demás. Entonces, vamos a continuar, o vamos a iniciar en este caso con la primera de ellas, la más común, o la cuenta que llega a tener más movimientos dentro de las operaciones de una empresa. Y la primera de ellas, pues, es proveedores. Proveedores representa el importe de la compra de mercancías que hemos hecho a crédito y por lo tanto se tiene la obligación de pago. Son, en términos generales, a quienes les debemos por haber comprado crédito y en la mayoría de los casos no se entrega una garantía documental. Esto es, llegamos y les pedimos la mercancía, quizás porque ya hay una confianza, quizás porque ya tenemos ciertos pues antecedentes de haber trabajado con ellos. Entonces es importante mencionar que son cuentas que tenemos ya de manera directa. Es un crédito que ellos nos dan pues, por haber trabajado ya con ellos de tiempo atrás, ¿no? Es una de las cuentas con más movimientos y también pues va a depender del giro, del tipo del negocio, porque pues quienes se dediquen a prestar servicios, pues es poco probable, ¿sí?, que no tengan proveedores de manera directa. Aunque también es cierto, en el caso de las empresas que se dedican a la prestación de servicios, pues también eventualmente toda aquella empresa que les otorgue un bien o un servicio a estas empresas para prestar el servicio, valga la redundancia, pues es propiamente un proveedor de ellos, ¿no? Entonces, de la misma manera, ahora empezamos a ver que tienen la particularidad de que van a aumentar del lado derecho y disminuir del lado izquierdo. Entonces, ¿cuándo va a aumentar la cuenta de proveedores? Pues cada vez, primero, la más obvia es cada vez que se compre mercancías a crédito. Es decir, compramos nuevamente y va a aumentar nuestra cuenta en el pasivo. ¿Cuándo va a disminuir? Pues cuando se haga un pago, ya sea de manera total o parcial, a las cuentas de proveedores. También puede llegar a disminuir cuando lleguemos a devolver mercancía por la razón que sea, porque no cumple con los requisitos que queremos, porque viene defectuosa, porque viene en algún mal estado. Bueno, se regresa la mercancía y en automático pues también va a disminuir nuestro compromiso con el proveedor. Y por último, pues cuando nos concedan alguna rebaja, una vez que ya hemos efectuado una operación por la cual se reconoció una deuda, y si ellos, por alguna razón, la que sea, nos hacen una rebaja, pues entonces podemos reconocerla como una disminución en esa deuda. ¿De acuerdo? Entonces les digo,
la cuenta de proveedores es una de las cuentas con más movimiento, con más rotación, porque casi que compramos a crédito, pagamos, compramos, pagamos, y estamos teniendo esa mecánica. La siguiente cuenta es documentos por pago. Y de hecho, si se fijan, es una muy similar a la anterior, con la diferencia de que ahora representa el importe de los documentos que se haya firmado y por los cuales tengamos esta obligación de pago. En este caso, pues como les decía, representa una obligación por parte de la empresa que haya firmado estos documentos. Y pues obviamente la principal característica que se tiene o la principal diferencia es que pues hay ya un documento de por medio. En el otro es nada más la palabra, es nada más la confianza que existe por el hecho de haber llevado ya operaciones entre nosotros y el proveedor. En este caso ya representa una obligación de pago mediante un documento, los cuales pues generalmente los corresponden a los títulos de crédito, como pueden ser letras de cambio, pagarés, etcétera. ¿De acuerdo? Y siguiendo la misma mecánica, van a aumentar pues cada vez que firmemos un documento de esta naturaleza. Generalmente hacemos este tipo de convenios o de firma de documentos, pues cuando recibimos un recurso a cambio, ¿no? Es decir, firmamos un pagaré porque hemos estado recibiendo pues un crédito quizás, un dinero, o hemos estado recibiendo quizás la primera compra de dimos el enganche para realizar alguna compra y por lo tanto pues nos hemos comprometido a llevar a cabo en este caso la obligación de pagar y pues recibimos un recurso, que en este caso pues luego puede ser dinero. Entonces va a aumentar pues cada vez que pase esto, cada vez que se firme un documento de esta naturaleza, y va a disminuir pues cuando se paguen, ¿sí? Ya sea total o parcial, o cuando se cancelen estos documentos. ¿Cuándo se pueden llegar a cancelar? Pues quizás cuando caduquen, quizás cuando se cumplan ciertas condiciones por las cuales la persona que tiene el derecho a cobrarnos esos documentos ya no los puede ejercer, ¿sí? Esto obviamente lo vamos a ir ya a cuestiones legales un poco más prolongadas en el tiempo, así que pues puede que no sea el caso de la mayoría de las empresas, pero sí puede llegar a suceder. Ahora, una condonación por parte de alguien que te haya firmado un documento, pues es un poco complicado, ¿sí? Pero si eventualmente se da la situación de que alguien decida ya no cobrarte, por la razón que estuvimos viendo cuando vimos las cuentas de activo, que puede darse la situación de que en ocasiones puede que no sea costeable cobrar, pues también puede ser que no sea costeable que nos cobren. Entonces, la misma situación. Un documento por pagar en este caso va a disminuir, o la cuenta de documentos por pagar va a disminuir, pues cuando suceda algo relativo a una disminución en esta obligación. ¿De acuerdo? Después viene acreedores diversos. Y como la descripción nos dice, representa el valor de las personas a las que les debemos, y que bueno, en el momento que les debemos, pues son acreedores. Y que estos no proceden, ¿sí? De la compra de mercancías, pero que la empresa tiene la obligación de cubrir esa obligación, ese compromiso. Entonces, pues un ejemplo rápido es cuando recibimos un préstamo en efectivo, algo así que llegamos y necesitamos liquidez, solicitamos pues un dinero. Muchas veces ese dinero puede venir incluso de los propios socios, donde no necesariamente tienen más acciones, sino que ellos inyectan dinero a efectos de darle liquidez a la empresa para cubrir ciertas obligaciones en ese momento. Y como no se está yendo con pues, con un notario para ir incrementando el número de acciones o el número de capital aportado, simplemente se considera un acreedor diverso, ¿sí? Esto es, llega el socio, nos aporta, nos inyecta dinero y listo, ya queda ahí la deuda y sí, con la intención de pagarle luego o en la medida de lo posible esta obligación. Entonces, en la misma situación tenemos cuando aumenta, pues cada vez que tengamos que acudir a este tipo de actividades, ¿sí? Por las cuales pues nos presten un recurso, generalmente es dinero,
Porque, ojo, aquí, si nos llegaran a prestar mercancía, pues ya no sería un acreedor diverso, sino ya sería directamente un proveedor. Entonces, nos prestan este recurso y en ese momento aumenta directamente la compra. Aquí está, creo que lo puse mal. Bueno, déjenme lo corrijo. Aumenta directamente lo que es la deuda. Ah, no, sí está bien, pero déjenme regreso. Es que vi mal esta parte. Ah, me perdí. Ahora sí. Así es. Aquí está. Listo, perdón. Ahora sí, les comentaba. Entonces, acreedores diversos aumenta cada vez que debemos por un concepto distinto al de la compra de mercancía. ¿Y cuándo va a disminuir? Pues cada vez que se pague de manera total o parcial este tipo de compromisos, o cuando a la persona que es nuestro acreedor, ¿sí? Se le devuelva el valor por el cual surgió la obligación. Que en otras palabras pudiera ser el mismo concepto, ¿no? Que se le pague. Pero también si por alguna razón se le devuelve en un periodo muy corto el recurso por el cual surgió la obligación de pagarle, pues simplemente se considera una devolución a este tipo de compromisos. Seguimos con la siguiente cuenta, que es muy común, es anticipos de clientes. Este es lo contrario que vimos en anticipo a proveedores dentro de la cuenta de activos. Pues aquí ahora es cuando nosotros recibimos dinero por parte de uno de nuestros clientes, ¿sí? Ya sea que nos pagan de manera anticipada una compra futura. Muchas veces no saben ellos todavía qué van a comprar, ni qué características, ni cuál va a ser cuál van a ser las características cualitativas del producto o servicio, pero que ya se están anticipando la compra. Se me ocurre, por ejemplo, aquí tenemos el caso de que una de las gasolineras lo que permite es recibir a cuenta del consumo de la adquisición de combustible, solo que pues está la variante de que no sabe qué tipo de combustible va a consumir, sino que llegan, hacen un aporte, un anticipo en este caso, y para la gasolinera, los anticipos representan un compromiso de después responderle a sus clientes, de tal manera que cuando estos vengan y carguen combustible, pues lo único que van haciendo es descontándole de ese, pues vamos a decirle, de ese crédito que ellos ya tienen, ¿no? Entonces, como les decía, en ese momento pueden no saber qué van a comprar ni qué características van a tener estos productos o servicios, porque bueno, como les decía, el cliente puede llegar y pedir Magna, o puede llegar y pedir Premium, o puede llegar y pedir Diesel. Y como tienen valores distintos, pues de momento no sabemos qué le estamos vendiendo, pero ya estamos recibiendo un anticipo. De la misma situación, cuando aumenta del lado derecho, cuando se abonan, ¿sí? A la hora de recibir en efectivo, entiéndase por efectivo el dinero en bien, papel o moneda, o en transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, cuando recibamos dinero por parte de estos clientes a cuenta de una compra futura. ¿Y cuándo va a disminuir? Pues cuando se le vaya cumpliendo al cliente entregándole dicho producto o servicio. O bien, en algún momento dado, si el cliente dice, ¿sabes qué? Ya no voy a seguir operando, necesito que me regreses esto que estuvimos trabajando. Pues bueno, cuando se le devuelva, ya sea de una parte total o parcial de ese anticipo, pues también va a disminuir ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, recordar que todas estas cuentas que hemos estado viendo, pues vienen reguladas o vienen descritas dentro de la NIF C9, que se denomina provisiones, contingencias y compromisos. A partir de ahora, existen unas cuentas que no las detalla la C9, sino que ya van a ir muy particularmente en unas NIF particulares. Y eso pues, la misma NIF establece en qué NIF. Por ejemplo, la que sigue, que es impuestos y provisiones,
De entrada, pues vamos a decir que estas cuentas relativas a impuestos y provisiones, que pueden ser impuestos trasladados, impuestos retenidos o la provisión de, en este caso, el impuesto anual, que es el ISR, pues representan las cantidades que de acuerdo con la legislación se deben separar del ingreso o de la utilidad, ¿sí? Una vez que se ha caído en una situación de hecho prevista por la ley. Y a partir de aquí, pues les digo, podemos tener como impuestos trasladados, pues está el IVA. El IVA tiene una particularidad de que, como les comentaba, no recuerdo bien si les comentaba en la sesión pasada, pero esta es de manera mensual. Es decir, cada vez que nosotros vendemos, ¿sí? Lleva implícito un IVA, que en términos de ley es un IVA trasladado, y se empata o se compara con el IVA que nosotros pagamos al pagar productos o servicios, el cual se denomina IVA acreditable. Entonces, en términos matemáticos, ya aplicando lo que dice la ley, pues es IVA trasladado, que es lo que tú generas cuando vendes, menos IVA acreditable, que es lo que tú pagas cuando pagas algún producto o servicio, tienes que sacar una diferencia. Si es superior el IVA trasladado, pues tienes que pagar IVA. Si es al revés, pues tendrías un saldo a favor. Obviamente vamos a ver ejemplos o vamos a procurar ver ejemplos sin meternos tanto detalle porque pues tendríamos que leer o estudiar en este caso todo lo relacionado con IVA y pues sí es bastante extenso. Pero que de pronto sepamos que esa es la mecánica más o menos en términos generales. IVA que yo genero a la hora de vender, menos, IVA que yo pago a la hora de pues, pagar productos o servicios. Ahora, en el de impuesto retenido, pues tenemos que la ley establece ciertas situaciones donde nosotros somos retenedores del impuesto y por lo tanto a la hora de que lo retenemos, es decir, a la hora de que nos lo quedamos, pues tenemos la obligación de pagárselo a la autoridad en determinados tiempos, que en este caso casi todos coinciden, ¿no? Todos se pagan a más tardar el día 17 del mes siguiente. Y lo mismo sucede con el tema de la provisión de impuestos. Una vez que ya hemos determinado cuánto tenemos que pagar, una vez que hemos calculado nuestros resultados a nivel anual, pues tenemos que crear esa cuenta denominada provisión de ISR o impuestos por pagar, de tal manera que identifiquemos cuánto es nuestra obligación como empresa de cubrir esa necesidad, esa obligación, perdón. Entonces, aplica para los tres tipos, ¿no? Trasladados, retenidos, como la provisión de ISR. Nos dice que va a aumentar cada vez que, de acuerdo con la ley, se tenga la obligación de pagar. O sea, que caigamos en un hecho que la misma ley establezca que tenemos esa obligación. ¿Y cuándo disminuye? Pues la primera, su contraparte, pues cada vez que se cumple con esa obligación, es decir, cada vez que se paga. La otra situación muy poco común, pero se puede dar de acuerdo a la ley, es cuando se extingue la obligación. Esto ya tiene que ver ya con la temporalidad y pues también cada ley establece cuál va a ser el mecanismo para que un impuesto se deje de pagar. Pero ojo aquí, esto no conviene tanto porque para que eso suceda, pueden pasar de 5 a 10 años, lo cual obviamente es tiempo suficiente pues para que la autoridad pues te cobre a la mala. O sea, te llegue y te embargue, te llegue y te clausure, te llegue y te suspenda. De tal manera que pues no conviene, sin embargo, es una situación que puede suceder, ¿no? Cuando la misma, de acuerdo con la ley, la misma obligación se extinga. Y por último, una situación quizás no tan común, pero se puede llegar a dar, es cuando por parte del federal, el Ejecutivo Federal, ¿sí? Exista lo que es algún cierto grado de condonación. Ahora, les digo, es poco común, pero se puede dar, aunque se pueden dar, por ejemplo, en situaciones de desastres naturales. El Ejecutivo tiene la facultad de llegar y decir, ¿sabes qué? Por este periodo no me pagues, ¿de acuerdo? O lo puede postergar de tal manera que te pueda decir, mira, no te preocupes si no me pagas en tiempo por esta época, ¿sí? Porque sabemos que hay contingencia, que hay problemas de desastres naturales, sabemos que hay X situación, entonces te vamos a esperar. No va a haber multa, no va a haber recargos, pero págame. Por lo menos tienes 3 meses más, ¿no? Eso es extender el plazo. Sin embargo, también puede llegar a darse que el Ejecutivo diga que vamos a condonar, ¿sí? O al menos tiene la facultad, que lo haga es otra cosa, pero tiene la facultad de hacerlo. Entonces, si se llega a dar esa situación de que la empresa tiene una condonación por parte del Ejecutivo,
o por parte de algún órgano o algún nivel, ¿sí? Pues podemos decir que podemos cancelar esa obligación, ¿de acuerdo? Entonces esa sería la situación por la cual puede disminuir la cuenta de impuestos y provisiones. Y saber que esto está regulado dentro de la NIF D4, ¿sí? Específicamente este último relacionado con el tema del ISR, impuestos a la utilidad, ya está regulado propiamente ahí. Entonces, la siguiente, ya vamos a estar hablando vamos a estar hablando de cuentas relativas a las obligaciones que tenemos con los trabajadores o que los trabajadores tienen beneficios, ¿no? La primera de ellas, pues es, o mejor dicho, la primera y la única que vamos a ver relativa a esta, pues es PTU por pagar. Y esta ya va muy ligada con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, que pues te dice que los trabajadores están o tienen derecho a recibir parte de las utilidades, ¿sí?, que la misma empresa está generando. Entonces, nada más como recordatorio es que representa el valor que la empresa tiene por mandato de esta ley, la Ley Federal del Trabajo, una vez que se terminan los resultados en la declaración anual. Entonces, cuándo o cómo se llevan a cabo, los registros son muy específicos. Por ejemplo, ya que se determinan, una vez que se determinan los resultados conforme a lo que estipula la ley del impuesto a la renta, por mandato de la Ley Federal del Trabajo, pues se tiene que reconocer esta obligación. En ese momento aumenta. ¿Y cuándo va a disminuir? Pues cuando se paguen estas obligaciones a los trabajadores, ¿sí? Entonces, esto ya está muy regulado directamente en la NIF D3, que son beneficios a empleados, ¿sí? Y pues, nada más mencionar que son precisamente ese tipo de situaciones, cuando la empresa tiene la obligación de pagarle a los trabajadores parte de las utilidades. Entonces, si seguimos avanzando, de pronto son como que las más comunes, las que tienen más frecuencia dentro de las empresas. Obviamente, como les comentaba en un principio, cuando veíamos todo lo relativo a cómo nombramos las cuentas, es que pues tienen que cumplir un cierto propósito, un cierto objetivo, que es representar de manera abstracta un valor de la empresa. En este caso puede ser una obligación, un bien, un derecho, un compromiso. Entonces ya dependiendo qué representa para nosotros, pues lo vamos a clasificar si es cuenta de activo, pasivo o capital. Pero que sepamos que de pronto las que hemos visto hasta ahorita son como que las más comunes. Ahora bien, por ejemplo, tenemos pasivos a largo plazo, que como comentábamos en el caso de los activos, pues son también conocidos como pasivos no circulantes, tienen obligaciones que por su naturaleza se extienden por un periodo más allá del periodo del ciclo normal de operaciones. Y de hecho, pues si se fijan, los ejemplos que tenemos aquí son ejemplos que derivan de una cuenta a corto plazo, un pasivo a corto plazo, ¿sí? Solo que con la particularidad que les comentaba de que tienen la expectativa quizás de que se puedan renovar en algún momento o refinanciarse, y la mayoría de estos tienen la obligación, o mejor dicho, están sentados ya en contrato. Es decir, por ejemplo, un acreedor diverso, como les comentaba, pues ahora la particularidad de ser un acreedor diverso a largo plazo, pues es un acreedor que quizás ya nos hizo firmar un documento, quizás ya nos hizo comprometernos por un periodo muy largo. Tenemos documentos por pagar a largo plazo, y a partir de aquí se me pasó a mencionar, pero pues podríamos mencionar créditos hipotecarios, créditos a muy largo plazo con bancos, adquisiciones de vehículos, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto que tenga una temporalidad más allá de un año, generalmente 12 meses, pues se considera como a largo plazo. Y pues aquí como último punto, posee cobros anticipados también que sean a muy largo plazo. Entonces, como les decía, básicamente casi la mayoría de las cuentas que tenemos en el pasivo a corto plazo, podemos convertirlas a largo plazo con la particularidad de que sean extendidos por un periodo muy largo. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente el tema de los impuestos no puede aplicar aquí a largo plazo porque se supone que son obligaciones que ya la ley establece cuándo deben cubrirse, y generalmente son periodos menores a un año. Entonces, hasta aquí vamos mencionando que son cuentas que tienen esa particularidad, puede que estén por documentos, puede que
unos tienen la expectativa de que se pueden en un momento dado renovar o refinanciarse. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esa misma situación, pues, ¿cuándo van a aumentar? Pues cada vez que tengamos un compromiso de esta naturaleza. ¿De acuerdo? Dependiendo de la naturaleza, como les comentaba, puede o no haber un documento firmado. Al hacer a largo plazo, casi que sí los va a haber. Pero como en el caso de acreedores diversos, puede que no te pidan una documentación, sino que exista ya esa relación cercana y digan, bueno, está bien, vamos a hacer este préstamo por 2 años, quizás porque se trata de un socio. Pero bueno, lo recomendable siempre va a ser que esté un documento firmado, ¿eh? Porque al final de cuentas, si seguimos lo que es la sabiduría popular, pues al final el documento habla o papelito habla. ¿Y cuándo va a aumentar? Pues también cuando exista un refinanciamiento. Es decir, ya hemos estado viendo que no podemos pagar, bueno, pues la empresa acreedora, en este caso a quienes le debamos, pues nos consideran y dicen, bueno, está bien, en lugar de a 3 años, pues te voy a dar otro año más, pero va a aumentar el crédito, va a aumentar esto, va a aumentar ciertas condiciones. Entonces, obviamente ya va a depender de nosotros si lo tomamos o no, pero casi siempre al tomarlo por alguna situación de esta naturaleza, pues va a aumentar, ¿sí? Va a aumentar nuestro compromiso, nuestra obligación. Y va a disminuir, ¿sí? Por varias razones, pues cada vez que se realice un pago a cuenta de este compromiso, ya sea de manera total o de manera parcial, ¿sí? Entonces, hasta aquí serían como a grandes rasgos las cuentas que hemos de manejar dentro de el lado de los pasivos. ¿Sí? En la siguiente sesión vamos a abordar todo lo relativo con las cuentas de capital, así que de pronto sería todo por la sesión de la cuenta de pasivos. Si hay alguna duda o comentario, como les comentaba anteriormente, pues podemos atenderlas de manera muy particular y si no, pues vamos a seguir avanzando. ¿De acuerdo? Entonces,